Estamos en alerta sanitaria. Quédate en casa, cuídate y cuídanos. La pandemia llega a México en un contexto de violaciones fuertes a los derechos humanos, en un contexto de violencia y de la propia guerra mexicana, ¿no? que tenemos en los últimos 18 años, y de una profunda confrontación de los grupos políticos que ha dejado en indefensión a los grupos sociales, a los más desprotegidos históricamente también. Con la llegada de la pandemia lo que vemos es que, como todo lo demás, pues el ejercicio del derecho a defender derechos humanos se encontró con una realidad inédita, por supuesto, y bastante compleja. Por un lado vemos que el confinamiento y las medidas de cuidado pues han generado un entorno en el que se abrieron las puertas para la comisión de delitos y violaciones de derechos humanos, ¿no? Esto pues a causa de las ausencias institucionales que se suma ya a lo estructural, la paralización del poder judicial y sobre todo la concentración de la agenda pública en un solo tema. El panorama para la prensa en México en este momento sigue siendo sumamente complicado. Es un panorama que habla de violencia contra reporteros y reporteras, habla de impunidad, habla de autocensura por medios, por relaciones entre la delincuencia organizada y actores estatales, que son los principales agresores contra las y los periodistas. El problema de la impunidad, que es casi total en crímenes contra la prensa, es algo que sigue acá, pero está complicado en este momento por la contingencia del COVID-19 y por problemas que son muy específicos del tiempo que estamos viviendo ahorita. Por ejemplo, en semanas pasadas hemos visto varios incidentes de reporteras y reporteros que están cubriendo la contingencia, por ejemplo, cerca de hospitales o instituciones del gobierno, que fueron agredidos o por personas que estaban ahí en la cercanía de los hospitales, o la misma policía que no permitió a los reporteros hacer su trabajo allá. Y obviamente también está el mismo riesgo a la salud de las y los reporteros, y hay varios reporteros que han fallecido por COVID-19 y hay reporteros que han dado positivo por la enfermedad. Y no ha habido, más que nada por parte de autoridades estatales y municipales, una muy buena respuesta a esa contingencia. Se tiene que arropar más al periodismo, a generar protocolos, a generar políticas públicas que protejan más a los reporteros y que garanticen una mejor colaboración para pasar información a la ciudadanía, porque en esta contingencia es necesario que sepamos qué está pasando. El tema de la precarización me parece que es algo que también afecta a las personas defensoras, sobre todo si hablamos, y ahí volvería a poner el énfasis sobre las personas defensoras del ámbito comunitario, que muchas veces se dedican a la defensa de tierra y territorio o al derecho a la libre determinación. Hay personas defensoras, seguramente también hay periodistas que a raíz de distintas agresiones que han vivido se encuentran en una situación de vulnerabilidad mayor que les pone en otras circunstancias. ¿Por qué tenemos que defender derechos humanos ahorita en esta contingencia? Es porque los derechos no son negociables, ¿no? Yo siempre lo he sabido, y una contingencia no viene a arrebatarnos nuestros derechos humanos. Uno de estos derechos es el derecho a la salud, que es el que más se ha visto violentada a la población. Es preocupante, ¿no? Que ahora las personas que hemos defendido derechos humanos de poblaciones vulnerables también nos estemos encontrando en esta línea de fuego, ¿no? En la primera línea, en donde también muchas personas, ¿no? Incluyendo médicos, enfermeras, pues de igual forma nosotras nos vemos en esa línea de fuego, ¿no? Desgraciadamente no se han activado por parte del gobierno ciertas medidas para poder hacer brigadas sobre información, sobre insumos de prevención para estas poblaciones. Han invisibilizado rotundamente a la población LGBT, pero también a las trabajadoras sexuales, a las personas que viven en calle, que tienen problemas con sustancias psicoadictivas, y también adultos mayores. Es importante que la gente entienda de cómo le afectan en general a la sociedad este contexto de la pandemia, y que esté acotada la labor de defensores de derechos humanos y de periodistas. Es que conforme estén acotados todos los derechos humanos, la vida del día a día va a regresar muy paulatinamente, y los derechos van a seguir acotados para todas y todos. La impunidad, la violencia, todo eso son procesos que no son nuevos, que son procesos que ya llevan muchísimos años y se van exacerbando por la contingencia.
Y entonces, lógicamente, el gobierno, la autoridad, tanto municipal, estatal como federal, debe tener un plan no solo para reactivar la economía, sino también para reactivar sociedad civil, para reactivar procesos de justicia, para reactivar la cultura cívica en México. Lo que me parece importante es que partimos de la premisa básica de que pues las personas defensoras le apuestan a la construcción desde un mejor lugar para vivir, ¿no? Del acceso efectivo de los derechos para todas las personas. Entonces, en ese sentido, las agresiones contra las personas defensoras, pues claro que tienen una relación directa con un entorno en donde las personas defensoras son incómodas para que se puedan seguir violando derechos humanos, ¿no? Los derechos del pueblo, de la sociedad en general. En ese sentido, pues esta tendencia a limitarles, coartarles, obstaculizar su labor, pues claro que pone en riesgo los derechos de toda la sociedad mexicana. También creemos que apostarle a fortalecer el ejercicio de la defensa de los derechos humanos, de la libertad de expresión, pues es también apostarle a la politización de la sociedad, una sociedad informada, involucrada, ¿no? Y creo que también parte de este conflicto es cómo de pronto obstaculizar la labor de las personas defensoras tiene una lógica de invisibilizar problemáticas. El reconstruir una sociedad después de lo que está pasando con esta contingencia obviamente empieza con la sociedad. Y yo creo que hay mucho que se puede hacer. Hay mucha invisibilización de la labor, por ejemplo, de las personas defensoras de derechos humanos en México, pero hay muchas redes de apoyo que pueden ser más apoyados por la propia ciudadanía. Entonces yo creo que la ciudadanía se puede activar y visibilizar aún más a las redes que ya existen y hacer un llamado claro, más allá del ámbito de la polarización y la politización y simplemente decir, mira, tenemos a miles de defensores de derechos humanos en México que necesitan protección. Eso va mucho más allá de cualquier ámbito político, de cualquier tipo de proceso político. Se tiene que apoyarlos porque están en su derecho fundamental. Entonces yo creo que la ciudadanía puede participar en campañas y puede organizar campañas y puede hacer como más comunicación con esas redes para hacer ese llamado al gobierno de mejorar las circunstancias. Y yo creo que tenemos que dar continuidad a esto y hacer llamado a la ciudadanía de participar en esos procesos. Los defensores y los medios no están aquí solos, ellos solo viven junto a la mano con la ciudadanía y deben incluir todavía más a la ciudadanía en sus procesos. Ahorita es un problema mundial, yo entiendo que es una problemática que desconocemos y que el miedo nos ha paralizado, y en ese sentido los derechos pues los seguimos defendiendo, ¿no? Seguimos buscando que se garanticen por parte de las autoridades, pero también como nosotros como defensores que se garanticen esos derechos.